porque veo que todavía... Mientras todos se van conectando, por favor, en el chat, anoten su nombre completo, por favor, ¿ya?
Ya. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos los presentes. Soy el doctor Yasmani Pozo Almanza, docente de la materia de nefrología. En esta clase o oportunidad haremos la referencia o visión con respecto a la infección urinaria, tanto en pacientes pediátricos, adultos, embarazadas y en la población general. Ya, primeramente tenemos que ver unas diferencias que existen tanto en el sexo masculino y en el sexo femenino. Anatómicamente, tanto las mujeres y los hombres tienen dos riñones, ¿ya? La ubicación habitual. El uréter es del mismo tamaño y misma posición. La vejiga tiene su estructura ovalada, ubicado en la ubicación anatómica habitual. Y por último, tenemos el segmento distal del aparato urinario, que sería la uretra. Las diferencias anatómicas que se pueden observar, primeramente es que la uretra femenina es mucho más corta comparado con la uretra masculina. Otra diferencia anatómica muy importante sería es que los orificios de salida, tanto en la mujer, el espacio es más corto y en el varón este espacio es mucho más largo. Estas diferencias anatómicas, aunque pequeñas, predisponen al sexo femenino a desarrollar mayor incidencia o frecuencia de infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces, la infección urinaria, dependiendo de la literatura donde ustedes revisen, tiene una definición diferente, variable, pero todos coinciden en que la infección urinaria es el crecimiento de microorganismos en el tracto urinario, que habitualmente es estéril. Este crecimiento de microorganismos se asocia a síntomas compatibles de un proceso inflamatorio de la vía urinaria, como que disuria, polaquiuria, nicturia, tenesmo, pujo, vesical. Todo este proceso implica un proceso inflamatorio del urotelio y posteriormente invasión bacteriana de las diferentes estructuras urinarias. Cuando se habla de infección urinaria, el proceso infeccioso puede ocurrir en cualquier segmento del aparato urinario, que puede ser a nivel renal, a nivel del uréter, a nivel de la vejiga o a nivel de la uretra. Y en algunos casos avanzados, en los cuales el diagnóstico es incorrecto y tardío, todas las estructuras pueden estar afectadas y ya con procesos de afección sistémica, lo que se conoce como urosexis. Actualmente se sabe que las infecciones de la vía urinaria son las infecciones bacterianas más comunes en todo el mundo. ¿Ya? Es así que cada año acuden a la consulta externa por este tipo de problemas aproximadamente 10.5 millones, en los cuales se incluye pacientes pediátricos, adultos, embarazadas, pacientes de la tercera edad. Y es responsable de aproximadamente de 3 millones de individuos que acuden al servicio de emergencia por algún síntoma o molestia de la vía urinaria. Es una causa muy importante de morbilidad en niños, principalmente en niños menores de 2 años, personas mayores, mayores de 65 principalmente, y mujeres en todas las edades. Una infección urinaria deja secuelas
o heridas o cicatrices, que pueden ser infecciones recurrentes de manera continua, procesos infecciosos que afectan a estructuras diferentes de la vía urinaria, como la sepsis, pueden generar un daño renal, y este daño renal puede ser de manera permanente. Durante el embarazo, son una causa muy frecuente de amenaza de parto o parto prematuro. Y recordemos también las complicaciones por el uso de antimicrobianos de manera indiscriminada, lo cual a qué predispone. Predispone a que el individuo genere o la bacteria genera resistencia, favoreciendo la aparición de microorganismos que son resistentes a casi todos los antibióticos. O también podemos ver que, o recordar que los antimicrobianos que uno ingiere también matan la flora normal, y no solamente matan los, los microorganismos patógenos. Y esta eliminación de la flora normal, ¿a qué nos favorece? Infecciones, como las infecciones por Clostridium difficile, que generalmente desarrollan una colitis, ¿no? Que se caracteriza por dolor abdominal y sangrado del aparato digestivo bajo. Se menciona en la literatura que la infección urinaria ocurre 4 veces más en el sexo femenino que en el hombre. Y esto ya lo vimos por qué. Por la diferencia anatómica, o sea, uretra corta y orificio de salida más cercano. Miren, según las estadísticas que encontramos, casi el 50% de las mujeres van a desarrollar una infección urinaria a lo largo de su vida, ¿ya? Y un 10% del total sufrirá una infección urinaria al año. Y miren, y las edades con donde ocurre con más frecuencia la infección urinaria en el sexo femenino son de 16 a 35 años, o sea, en adolescentes y jóvenes. Entonces, la mayoría de los pacientes que acuden ya sea a consulta o emergencia por problemas de infección urinaria, pues serán las mujeres del sexo femenino. Ojo, eso no exenta que el hombre no vaya a sufrirlo, también lo padece. También, según reportes, ya sea de las guías NICE, de las guías de la Organización Mundial de Salud, en edad pediátrica también vemos que en pacientes menores de 2 años, las infecciones urinarias ocurren más frecuente en los niños y en menor porcentaje en las niñas. ¿A qué se debe esta diferencia? Esta diferencia se debe principalmente debido a que, uno, todos los niños nacen con algo que se denomina fimosis fisiológica, cosa que no ocurre en el sexo femenino. Aparte de la fimosis, también las malformaciones de la vía urinaria se presentan mucho más prematuramente y con mayor incidencia en el sexo masculino. ¿Ya? Otros estudios, como por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, nos informa o reporta que la incidencia de la infección urinaria pues es mucho mayor en las niñas, ¿no? Pero a diferencia de el deporte existente en las guías NICE y la OMS, es que la OMS agarró a todos los pacientes pediátricos de todo, menores de 18 años, y vio en cuál era más frecuente. Cosa que no ocurrió en las guías NICE, en la cual se dividió a los individuos por grupos etarios. Y la mayor parte de los pacientes pediátricos que desarrollaron infección urinaria
tenían o tienen alteraciones, como ser en el caso del reflujo vesicoureteral, que se observó casi en el 40% de todos los individuos que presentaban infecciones urinarias. Y miren, ya a tan tempranas edades, aproximadamente ya del 10 al 65% ya presentaban daños de nada, o sea, una cicatriz. Y esa cicatriz, pues, persistirá hasta los últimos días de vida del individuo. Y ojo, la presencia de cicatrices en el riñón favorece al desarrollo, principalmente durante el embarazo en el sexo femenino, preeclampsia y eclampsia. ¿Sí? Y también podemos concluir o observar aproximadamente el 25% de los pacientes que desarrollan infección urinaria desarrollan o terminan desarrollando una insuficiencia renal crónica terminal. ¿Ya? Entonces, podemos ver que una infección urinaria, algo para que parece tan simple, puede llevar a estos individuos a insuficiencia renal crónica terminal y posteriormente a diálisis. Por lo que será muy importante sospechar de esta enfermedad en todos los pacientes que acudan a la consulta médica. Existen factores de riesgo y estos factores de riesgo son muchos. Primeramente, por ejemplo, la fimosis. Y cuando existe fimosis fisiológica, no existe buena higiene del glande, ¿cierto? El sexo, un factor que no se puede modificar. Ya de por sí tener el sexo femenino, pues te predisponerá a mayor riesgo de desarrollar infecciones de biombo. Recordemos también que el estado nutricional influye. Por ejemplo, cuando un individuo, independientemente de la edad, tiene una desnutrición de cualquier etiología, las defensas en el organismo disminuyen. Entonces, las respuestas inmunitarias están disminuyendo. Y eso te predispone a desarrollar infecciones urinarias. Y recordemos que no solamente la desnutrición baja las defensas. Recordemos también que a medida que uno avanza en la edad, las defensas disminuyen. Y también existen enfermedades también que pueden favorecer el desarrollo de inmunosupresión, como hoy en día podemos hablar o mencionar el virus de la inmunodeficiencia humana. Otro factor de riesgo muy importante, flujo de orina pobre. ¿Ya? Esto se ve en todos los pacientes. Por ejemplo, si uno de ustedes ingresa a una cirugía de 4 a 6 horas y durante todo ese tiempo no ingiere líquidos, entonces la cantidad de líquido de orina que se produce es menos. Y recuerden también que durante ese tiempo no pueden salir a generar la diuresis. Entonces la orina, aparte de que se produce en pequeña cantidad, también se encuentra en la vía urinaria durante mayor tiempo. Y recordemos que la orina es uno de los cultivos ideales para el desarrollo de las diferentes bacterias. El haber tenido antecedentes o datos sugerentes de infección urinaria te predispone. Cuando vea a un individuo con fiebre sin foco aparente, pues probablemente tenga una infección urinaria. Y actualmente con la tecnología que existe, ya se pueden diagnosticar de manera precoz malformaciones durante el embarazo, como las displasias, obstrucciones y otras alteraciones. Y algo muy importante es que
Si en la familia alguno de los individuos, padre, madre, tíos, primos, abuelos, tiene antecedente de reflujo vesicoureteral, lo más seguro es que la descendencia también tenga esta enfermedad. Otro factor muy importante que se ve de manera continua en todos los pacientes es el estreñimiento, en la cual la materia fecal se encuentra durante el mayor tiempo en éstasis en el colon. Esta presencia de éstasis en el colon favorece el paso de los diferentes microorganismos que existen en la materia fecal a la vía urinaria. Entonces, todos estos factores de riesgo mencionados tienen que ser descartados o preguntados en la historia clínica. ¿Ya? Por ejemplo, el preguntar a la madre si durante el embarazo realizó su control prenatal o no. Ya si realizó un control prenatal adecuado, le hicieron las ecografías rutinarias que hacen y ya podrán diagnosticar si tiene alguna malformación el producto. O individuos, por ejemplo, preguntar el patrón de evacuaciones. Por ejemplo, preguntar cada cuánto hace las evacuaciones fecales. Unos dirán cada día, otros dirán cada semana. También preguntar, también será, ¿toma agua? ¿No toma agua? Y dependiendo de la cantidad de orina, de la cantidad de agua que ingiera, pues la cantidad de orina aumentará o disminuirá. Otros factores de riesgo son las mielodisplasias. Las mielodisplasias se refieren sobre todo a las malformaciones en el desarrollo de la vía urinaria. Pues sabemos que cualquier malformación predispone a una infección de vía urinaria. Identificarlos de manera temprana favorecerá o evitará que se produzca o se desarrolle infecciones del tracto urinario. La etiología de la infección de vía urinaria es la más común, la E. coli, y es responsable de más del 80% de las infecciones de vía urinaria. ¿Y este agente dónde se encuentra? Se encuentra en la materia fecal de todos los seres humanos. Otros agentes, tenemos la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter y Pseudomonas. Pues estos últimos más frecuentes son en pacientes que están hospitalizados. ¿Bien? Bien. Existen muchos reportes, muchos estudios de infección urinaria a nivel mundial. ¿Bien? Miren, en este estudio se comparó. Primeramente se dividió a los individuos en dos grupos. Infecciones urinarias no complicadas, infecciones de vía urinaria complicadas. ¿Ya? Donde se observa, tanto ya sea en la infección urinaria no complicada, el agente más común, las enterobacterias. Y en las infecciones urinarias complicadas, la más común, la E. coli. En las infecciones urinarias complicadas, los factores que toman en cuenta para hablar de este término hablan principalmente la presencia de catéteres en la vía urinaria, la inmunosupresión alterada, anomalías en la vía urinaria y la exposición crónica a antimicrobianos. Entonces, independientemente si es complicada o no complicada, el agente etiológico más común son las enterobacterias, y de las cuales la más común, la E. coli. Este microorganismo mencionado
que es la E. coli o cualquier enterobacteria, puede llegar a la vía urinaria de diferentes maneras, pero la más común es la vía ascendente, ¿ya? La más común. Seguido por la vía hematógena, o sea, a partir de un foco infeccioso en diferente lugar o en X parte del cuerpo, la infección ingresa al torrente sanguíneo y se disemina a todo el cuerpo y hacia el riñón. Otra forma en la cual los microorganismos llegan a la vía urinaria es a través de la vía linfática. Es poco frecuente, pero existe. Existe otra vía aparte de estas tres vías mencionadas, ¿ya? En algunos libros se los reporta. Y esa vía es la vía de inoculación directa, ¿ya? Principalmente pues, por trauma o cualquier otro hecho muy importante. Ya, muy bien. Entonces, como vimos que la manera en la cual los microorganismos llegan a la vía urinaria, la más común, es la vía ascendente, pues hablaremos un poco de la misma. El primer paso en la infección o en la patogenia de las infecciones de las vías urinarias es la contaminación de la uretra por uropatógenos. ¿Ya? Una vez que contamina la uretra, pues estas bacterias colonizan la uretra. Posteriormente, una vez que colonizan, pues van invadiendo de manera ascendente. Y el sitio donde invaden con mayor frecuencia es a nivel de la vejiga, donde las bacterias se multiplican, se adhieren, se multiplican y empiezan a producir una sustancia de biofilm que les favorece la supervivencia. Este proceso de proliferación genera una respuesta, que es la respuesta inflamatoria local, en la cual migran principalmente ¿qué? Los neutrófilos, los cuales liberan sus citocinas y sus diferentes sustancias, generando una respuesta inflamatoria que trata de controlar el proceso inflamatorio. Pero algunas bacterias evaden esta respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y esta evasión dado principalmente por las sustancias que habían producido como el biofilm. Como algunas evaden, siguen ascendiendo y generando una infección de estructuras subyacentes, como en el caso de la uretra. Y empiezan a ascender a través de la uretra hasta llegar hacia el parénquima renal, donde lo colonizan, proliferan, invaden las diferentes y empiezan a producir. Y si el proceso inflamatorio no puede controlar, el proceso infeccioso, las toxinas y los productos de las bacterias pasan al torrente sanguíneo, generando una bacteremia. Y si la bacteremia no se controla, pues generará unas urocecias. ¿Ya? Entonces, este proceso ocurre en todos los pacientes que tienen infección de vía urinaria. En el caso de la transmisión o la llegada de los microorganismos a la vía urinaria por vía hematógena, pues es mucho más sencillo la fisiopatogenia. Digamos que tienen el foco infeccioso a nivel pulmonar. Ya. Una vez que tienen el proceso infeccioso, pues llega al corazón a través de la circulación sistémica, llega a la circulación pulmonar y posteriormente a la circulación sistémica. Una vez que llega a la circulación sistémica, las bacterias están en el torrente sanguíneo e ingresan a todas las estructuras del cuerpo, incluyendo el riñón. ¿Ya? Entonces, el objetivo final de todos los médicos es de conocer y diagnosticar una infección urinaria en etapas tempranas, ¿no?
en la cual el proceso todavía esté localizado, ya sea a nivel de vejiga, uretra o uretra. Ya cuando se encuentran en estadios mucho más avanzados, como es el caso de la urocestis, pues ya presenta muchas complicaciones, tratamientos mucho más agresivos, mucho más prolongados y una infección urinaria o una infección a nivel renal, pues ya te dejará secuelas, que serán en este caso las cicatrices renales u otras alteraciones. ¿Ya? La sintomatología de la infección urinaria lo vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿ya? En individuos menores de 2 años e individuos mayores de 2 años. Recuerden que pacientes menores de 2 años no hablan. Entonces, la única manera de comunicarse será el ya. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar en estos pacientes menores de 2 años una infección urinaria? Entonces, existe este estudio que nos dice que la sintomatología en pacientes menores de 2 años es, uno, fiebre, en el 63% de los casos. Pero fiebre es un síntoma inespecífico. Cualquier proceso puede presentar fiebre. Como frío, fiebre. Una diarrea, fiebre. ¿No? Cuando tenemos fiebre, independiente de la edad, ¿cómo estamos? Enojados, lo cual se conoce como irritabilidad. Y cuando tenemos fiebre e irritabilidad, pues no queremos comer, lo que se denomina rechazo a alimento. ¿Ya? También pueden presentar vómito o diarrea, pero todos los síntomas en estos pacientes menores de 2 años es inespecífico. Entonces, su pericia diagnóstica dependerá en la sospecha. Otros datos también en este grupo etario se puede observar que los niños no crecen. Es un problema probablemente de infección de vía urinaria. Y miren esto. Paciente con fiebre sin foco aparente, pues sospechar de una infección de vía urinaria. ¿Bien? Entonces, en todo paciente menor a 2 años que vean con fiebre y no saben la causa, pues sospecharán de una infección de vía urinaria. En individuos mayores de 2 años son aquellos individuos que ya hablan, ya comunican, ya señalan dónde les duele, ya presentan sintomatología como del adulto. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos síntomas? Primeramente, disuria. ¿Y qué es la disuria? Que les duele al orinar. La urgencia miccional, ¿qué significa? Que tienen ganas de orinar de manera inmediata. Enuresis, ¿qué significa? Significa que mientras duerme en la noche se sigue haciendo pipí. Dolor abdominal